Los rendile son pastores seminómadas. Su vida gira en torno al ganado y están acostumbrados a cambiar de hogar varias veces al año. Rápidamente embalan sus pertenencias y se trasladan a un lugar situado a muchos kilómetros de distancia. Añoran el bosque que había cuando sus antepasados llegaron a este lugar buscando buenas tierras y pastos. Un paraíso natural, hoy arrasado por el aprovechamiento incontrolado de los recursos. El espacio ocupado por esta tribu de origen nilótico es una de las regiones más áridas de África Oriental. La búsqueda de agua y el forraje fresco para sus rebaños son las prioridades de estos peregrinos que veneran las huellas llenas de vida reflejadas en las pinturas de sus ancestros. Su habilidad excepcional en las tareas cotidianas, el sacrificio de los animales para celebrar acontecimientos únicos y el carácter musical forman parte de su asombrosa cultura. Poseen un estricto código de conductas ceremoniales. La sangre es sagrada y la leche también, además de ingredientes obligatorios en su alimentación. Un dicho de este pueblo dice que sin mujeres no hay luz. Y sin duda, la figura femenina desempeña un papel muy significativo en una comunidad que rinde culto al dios Wak. Los rendile fueron descubiertos a principios del siglo pasado y las generaciones sucesivas desde entonces han demostrado que son capaces de sobrevivir en una tierra inhóspita que no se parece nada al paraíso de fauna salvaje y vegetación abundante que podrían haber heredado de sus ancestros. Hace mucho tiempo, nuestros antepasados tuvieron que recorrer un largo camino para llegar hasta aquí. Tuvieron que dejar las tierras de sus mayores y encontraron un nuevo hogar. Cuando llegaron, encontraron un bosque fértil para poder cazar. Desgraciadamente, de todo aquello, solo nos queda el recuerdo de las antiguas historias. Esta es una minoría errante. Hoy los miembros de uno de los poblados que componen los aproximadamente 30.000 habitantes rendile se dirigen hacia algún lugar donde haya vegetación suficiente para apacentar al ganado. Es un grupo dirigido por el anciano Dadasha. Bajo el brazo o encima de los burros llevan todo lo que poseen. La caravana de estos rendile ha encontrado un lugar adecuado en medio del desierto y ahora se disponen a montar las cabañas, una tarea encomendada exclusivamente a las mujeres que bajo la mirada pasiva de los hombres trabajan con rapidez y destreza. En poco tiempo levantan un campamento de viviendas pequeñas construidas a base de palos, cuerdas y piezas de piel. Unas estructuras rústicas fáciles de montar y desmontar, porque todos los enseres deben transportarse rápidamente en función de la época del año.
Molo, que mudo kangara que dice ida babil gumme gunni mabaga bagani jabai na gadai tomon na gudal nai na gadai ko boso na go na merongolong gudal beja da zanga ina du wana da ida lo wa kulal nada do ni wagi nada bagai waji do ni wana ni jona ko win. Las familias ambulantes de la tribu Rendile siempre tienen a mano la leche de sus camellas. Solo tienen que acercarse a las madres en periodo de lactancia, dejar que mamen las crías y luego recoger en cuencos cónicos artesanales unos cuantos litros del alimento líquido básico para la tribu. Aunque el consumo de otra bebida, el té, tuvo un gran auge en la época colonial, esta infusión vigorizante es parte de la cultura y la dieta en la mayoría de las tribus africanas. Para combatir la deshidratación, las serviciales mujeres ofrecen té a los ancianos. Ellas, junto a los más pequeños y siempre después de los hombres, también degustarán con placer el té, que sin duda les otorgará el vigor suficiente para realizar las muchas tareas que tienen a su cargo dentro de la estructura social del poblado. La belleza femenina en África tiene un sinfín de variables, pero en la mayoría de las tribus, la mujer es más hermosa cuanto más rapada lleve la cabeza. La costumbre de afeitar el cuero cabelludo proviene de una tradición según la cual el hombre que le corte un mechón de pelo a una mujer será su dueño para toda la vida. Y para dar un brillo atractivo a la piel desnuda, se frota la cabeza con ungüentos vegetales una vez finalizado el radical trasquilado, sobre el que destacarán los adornos con mayor prestancia. Pero en este caso, los mechones de pelo caídos al suelo servirán para otra causa más espiritual. Un rito que dos mujeres están a punto de cumplir en la orilla del inmenso lago Turkana, el llamado Mar de Jade por sus aguas de color turquesa. Una ofrenda para Wak, también conocido con el nombre de Ngai, al que los Rendile veneran como su dios particular. Y no hay que olvidar la importancia ritual que igualmente tiene para ellos la llegada de la noche, porque además de orar a la luna, considerada también como una divinidad en su religión animista, es el momento de contar historias alrededor de una hoguera ceremonial. También nosotros tuvimos que empezar a movernos, recorriendo grandes distancias en busca de mejores tierras, donde pudiéramos vivir mejor y en las que nuestros ganados pudiesen pastar. Cuando el viejo sabio termina de narrar la legendaria aventura de su pueblo al calor del fuego y las brasas impregnadas de relatos míticos se apagan, amanece. Y entonces surge de nuevo el espíritu nómada, porque es necesario el traslado a un oasis donde establecerse por un tiempo. Este grupo, uno de los muchos dispersos por un área desértica de unos 20.000 kilómetros cuadrados, emprende la marcha nuevamente porque el pasto se ha agotado.
Lo cierto es que aquí todo se termina muy rápido. Estamos en una tierra hostil, el desierto de Kaisut, en el condado keniano de Marsabit. Una amplia zona que limita con Etiopía y otro desierto, el de Chalbi, al norte. El lago Turkana al oeste y las montañas de Endoto al sur. Un enorme perímetro caracterizado por una vegetación escasa y condiciones ambientales extremas que los rendiles recorren 2 o 3 veces al año. Y lo hacen siempre a pie, andando por superficies muy duras, llenas de piedras, siguiendo el ritmo de los imprescindibles camellos que pueden recorrer distancias de más de 150 kilómetros sin beber una sola gota de agua. Tras una larga andadura, encuentran por fin el oasis donde permanecer una temporada, porque en este lugar de ensueño hay riachuelos con agua fresca, hierba que sirve de pasto para los burros, palmeras para cortar las varas que forman el armazón de las chozas y sombra para cobijarse, fundamental en un desierto en el que se superan los 50 grados. Abastecidos de agua y satisfecha la sed de los camellos, que en apenas 10 minutos son capaces de beber 130 litros de líquido, los hombres descansan y supervisan la inevitable obligación de las mujeres, que cada vez que encuentran un lugar óptimo para fijar su campamento, se dedican al montaje de las cabañas. Observadas atentamente por un estático público masculino, las reinas de la construcción van recopilando ramas secas, tallos de palmera y todo lo que sirva para crear la estructura interior de las cabañas. Luego, como siempre, se forrará el armazón con las pieles protectoras y esterillas de paja. Todas las mujeres se esmeran en esta labor constructora y tienen un gran mérito, puesto que aprovechan todo lo que encuentran por el suelo. Procuran no dañar la vegetación y suelen utilizar, tanto para las cabañas como para el fuego de cocinar, ramas secas o arbustos que no perjudiquen el crecimiento del escaso bosque que queda, porque además, según la ley del país, está prohibido talar árboles. Una medida gubernamental que, aunque les complique la vida, tiene el fin de evitar la total deforestación de la frágil sabana en la que viven. Se echa encima la oscuridad. Hay que darse prisa. La totalidad de las viviendas tienen que estar montadas para refugiarse cuando se haga de noche. Y después de la cena, se repetirá el trascendental momento mágico en el que el anciano más sabio volverá a contar alguna de sus historias, porque la transmisión oral es la base de su cultura. Los rendiles somos un pueblo afortunado, ya que nuestros antepasados eran hombres sabios. Nos dejaron grabado en las piedras sagradas imágenes de su mundo y sus enseñanzas. Y gracias a ellas podemos aprender de su sabiduría. Con el amanecer se despierta el interés por descubrir la historia del pasado y 3 jóvenes, conducidos por Dadasha, caminan hacia un lugar sagrado para todas las tribus de la zona, en el que las enseñanzas de los antiguos pobladores se exhiben como un libro abierto al aire libre. La indumentaria de los jóvenes indica que la ocasión se presta a lucir sus mejores galas en señal de respeto, y sortean con distinción un terreno repleto de grandes piedras de origen volcánico, mientras Dadasha
indica la dirección exacta. La excursión se hace larga y dificultosa, pero finalmente alcanzan la recompensa. Están ante el legado de una sabiduría lejana. Dadasha les explica que si los animales volvieran, no hay que cazarlos hasta extinguirlos. Y sobre todo insiste en la importancia del respeto que sus antepasados tenían hacia la naturaleza. El venerable anciano no sabe la antigüedad exacta de los petroglifos, pero afirma que los abuelos de sus abuelos ya hablaban de estos dibujos que los antropólogos datan en hace 3000 años. Hoy en día, como sus antepasados, los rendile siguen grabando imágenes en las rocas o en los árboles, aunque solo como forma de entretenimiento. Los cánticos improvisados de cada tribu africana son la prueba evidente de que todas tienen en común una arraigada cultura rítmica. Como en otras tribus, las danzas rendile también tienen relación con las fases de la tierra, el cambio de estaciones o las desgracias naturales, por ejemplo, y con las fases de la vida, los nacimientos, el matrimonio, los ritos de iniciación o la muerte. La alegría del movimiento corre por sus venas, pero a menudo las coreografías tienen un significado concreto, y en esta ocasión cantan y bailan por dos motivos. Dan gracias porque este año el temible cólera no les ha castigado con dureza, y están felices por haber encontrado un oasis donde su ganado tiene bastante pasto y puede alimentarse a placer. La vida diaria transcurre apaciblemente, y cada miembro del poblado tiene ocupaciones propias. Mientras un grupo de mujeres prepara las pieles para que se desequen al sol, algunos hombres centran su atención en los camellos, dejando siempre que primero se alimenten las crías para después realizar el ordeño. En un lugar cercano al asentamiento rendile, otro equipo de trabajo se encarga de envasar el agua en recipientes artesanales y, por qué no, calmar la sed. Este grupo de mujeres trabaja en el curtido de pieles, para el que es necesario raspar muy bien los pellejos de cabra conseguidos mediante trueque, con el fin de eliminar todo el pelo.
Las curtidoras trabajan según el método tradicional que exige una dedicación intensa. No debe quedar rastro alguno de pelo. Es fundamental humedecer un poco la piel y, en último término, la mujer más experta tiene que aplicar una mezcla de grasa que proporcione una buena flexibilidad para confeccionar los vestidos o algunos utensilios de uso doméstico, como sandalias, recipientes, mantas y alforjas. Nadie está desocupado. Todos trabajan. Aunque la mujer es el pilar fundamental de la sociedad rendile, porque sobre ella recaen la mayoría de las tareas comunitarias. Ya sea cortando las ramas de palma, que serán el soporte de las chozas, o cocinando. La materia prima, al igual que los instrumentos, son muy básicos. Se cocina a fuego lento en los desgastados recipientes metálicos y utilizando recursos naturales como el tallo de una palmera para remover el guiso. La caza para ellos, al igual que la poda incontrolada de árboles, está prohibida, y los recursos nutritivos proceden exclusivamente del ganado que sacrifican. Una dieta rica en grasa que tiene como ingrediente añadido la sangre. La jerarquía a la hora de comer es sagrada. Las mujeres guisan para los hombres y estos siempre comen en primer lugar. Después, y solo cuando todos los miembros masculinos hayan satisfecho el apetito, comen las mujeres y los niños. Así es el protocolo en una mesa rendile, donde el menú se basa en algo parecido a los torreznos, mezclados con una especie de picadillo de morcilla. Tras rebañar los cuencos de una sabrosa comida que concluirá con cánticos de agradecimiento, aparecerá de nuevo la noche en el poblado. Y el anciano más sabio, en el Naapo, el centro ritual donde se cuentan historias en torno al fuego, volverá a recordar el valor y la importancia de las tradiciones para perpetuar su existencia como tribu. Nuestro pueblo viene de tierras lejanas del norte. Fue hace mucho tiempo, pero nosotros seguimos manteniendo sus antiguas tradiciones. Y honramos a los dioses que nos permiten seguir existiendo. Y precisamente eso es lo que hacen al día siguiente. Ser fieles a la memoria de los ancestros y honrar a su único Dios, creador de todas las cosas y merecedor de un tributo simbólico en señal de gratitud por todos los bienes recibidos. Es la ceremonia de El Sorio, una tradición encomendada a las mujeres y consistente en recoger una planta llamada shusha que se debe poner sobre el techo de las cabañas del poblado. El Sorio se hace 2 veces al año, en mayo y junio, cuando hay luna creciente. Después de juntar a todo el ganado en el poblado y recoger la emblemática planta shusha, hay 5 fases más en días sucesivos. El tercer requisito es ordeñar a las camellas, guardar parte del líquido purificador en vasijas especiales y, para concluir el día, empapar con leche a las cabras, el cuarto requerimiento del ceremonial.
Según parece, esta ceremonia tiene relación con la costumbre de pintar con sangre las fachadas de las casas hebreas antes de la huida a Egipto revelada por Yahvé a Moisés. Afilados los cuchillos, llega la fase violenta del sacrificio, el inevitable quinto paso de el sorio. Las cabras van siendo degolladas una a una y se impregna el pecho de los hombres como protección frente a los malos presagios. El ritual se repite con varias cabras que se resisten a morir y deben ser sujetadas por un par de hombres. Locotical vigila el procedimiento y Dadasha participa activamente en la ejecución del protocolo ceremonial. La sexta formalidad, ya muertas las cabras, consiste en restregar sus vísceras sangrientas por el cuerpo de los camellos. Y el último paso de El Sorio es el banquete, la celebración colectiva final que todos esperan con impaciencia. En primer lugar, hay que despellejar las cabras sacrificadas, un arte que los hombres más hábiles ejecutan con facilidad. Acto seguido, las mujeres recogen del suelo ramas secas y arbustos que servirán para prender el fuego, mientras otro grupo femenino se encarga de ir a por el agua necesaria para la cocción de los pucheros. Los hombres no participan en estas tareas y se entretienen jugando a una especie de parchís primitivo cerca del lugar donde se aviva el fuego con estiércol. Y de nuevo las prioridades jerárquicas. Los ancianos recibirán las primeras raciones del convite. Ellos se mantienen apartados, como ordena la tradición de una tribu en la que no se permite confraternizar o incluso hablar, salvo en determinadas ceremonias, y donde impera la segregación de sexos. Las cazuelas siguen hirviendo para suministrar comida a todo el poblado. La carne dará energía a este mini espacio familiar en el que las mujeres pondrán el punto final bailando y cantando a coro, dando gracias por haber consumado una ceremonia que según parece tiene raíces israelitas. Hay muchas historias sobre los orígenes reales de esta tribu, pero se cree que tienen ascendencia judía. Hace siglos viajaron a través del Canal de Suez hasta Etiopía y luego Somalia, donde se negaron a convivir con el pueblo somalí. Y de ahí viene su nombre, Rendile, una interpretación libre de la palabra colonial Rertit, que significa separado, rechazado. Una nueva práctica ritual obligatoria se prepara en el poblado, donde a veces las tradiciones se convierten en una terrible costumbre que se acata sin rechistar, aunque provoque el rechazo por parte de mujeres como Ukuru.
Año da meme, se selino ligudumi, año meme. Lakini me hata si suba si chona to dua mu ama, a se se sa ko tu dunga kai tora. A suba si chona to dua. Mara pecha wa ke mura da gena. Ai me gubale bagani jasa na kate. Abagani jab dul da bagani jama se salta ulen jae, mugure gubale na murachi. Esta niña, como todas las mujeres rendile, tiene que cumplir las normas a rajatabla. El collar ceremonial para una ocasión tan significativa es imprescindible. Y también que la experta en manejar el cuchillo explique el proceso antes de practicar la ablación del clítoris en una jovencísima chica casadera. Esta costumbre se realiza antes del matrimonio y desde el momento de la ablación ya está casada, aunque al día siguiente será cuando se reúna con su marido. Como pueblo tenemos que saber que las tierras que ahora transitamos hace mucho tiempo estaban llenas de bosques y animales que nuestros antepasados cazaban. Poco a poco estos animales se fueron y los árboles y arbustos también fueron desapareciendo. No hace tanto tiempo, tan solo 80 o 100 años, aquí había de todo. Y lo que hoy es un sueño era entonces una realidad deslumbrante. Había gacelas, cebras, búfalos, elefantes, monos y hasta jirafas. Era como vivir en el paraíso. Había un bosque inagotable y todo estaba al alcance de la mano, sin limitaciones, sin tener que viajar como nómadas. Era extraordinario. No era posible pedirle más a los dioses. Y ahora no queda casi nada. Se esfumó el sueño. Los rendile están sentenciados a vivir en un desierto arruinado donde la vida es tan dura como las piedras que pisan cada vez que tienen que trasladarse de un lugar a otro. Por culpa de la caza indiscriminada y el agotamiento de la vegetación debido al pastoreo intenso, esta tierra se ha convertido en un secarral donde solo prosperan las espinosas acacias de copa plana y algunos arbustos. No cabe duda de que el desierto de Kaisut es una zona volcánica donde prácticamente solo llueve en el mes de abril. Las temperaturas altas son prácticamente constantes y no hay diferenciación de estaciones, pero en algunos lugares recónditos aún quedan ambientes idílicos, auténticos oasis de película en los que establecerse para satisfacer las necesidades de agua y pasto para el ganado. Ajenos a lo que hoy va a suceder, los camellos se atiborran de brotes verdes, mientras por separado, hombres y mujeres meditan y comentan los pormenores del trascendental acontecimiento del día, y lo hacen en la lengua adoptada como propia, el idioma de la tribu Samburu. Cerca, en el grupo de Locotical, se afanan en tallar la cornamenta de gacela que tendrá un uso especial. Las madres visten a sus hijas con las prendas curtidas que usan las mujeres adultas, puesto que la fecha de hoy va a ser memorable para toda la comunidad y hay que estar a tono con la ocasión festiva.
De los niños y sus pequeñas necesidades se encargan algunas jóvenes para que las más ancianas centren su atención en las preparaciones. Porque hoy será un día de los grandes para todos y muy en especial inolvidable para algunos. Locotical intercambia unas breves palabras con su mujer acerca de cuándo comenzar la fase previa del fantástico ritual y asciende por la escarpada ladera enfundado en su túnica roja para cortar ramas. Hay que fregar los cacharros de la comida para que todo esté reluciente, cardar los tallos de palma con delicadeza y recoger agua para los fogones. Tarea en la que algunos ya empiezan a colaborar siguiendo una norma rendile. Los niños deben ser criados con el ejemplo. Las criaturas ayudan desde muy pequeñas. Según van creciendo, tendrán más responsabilidades domésticas, como ir a por leña, y cuando sean algo mayores, se comprometerán con el ganado. Y las niñas ordeñarán las cabras e irán solas a por agua. Locotical baja del montículo con una enorme rama de acacia en la mano. La lleva a rastras y con sumo cuidado de no pincharse con las afiladas púas, trabaja a toda prisa. Ayudado por otro anciano, se dedican a fabricar el escenario donde tendrá lugar una ceremonia mágica. La mirada se orienta directamente hacia los que van a participar en la ceremonia de la mayoría de edad. La inmolación de 2 cabras, rebanarles la yugular y beber directamente en el cuello es una exigencia para los que desde ahora mismo ya son guerreros morani, un rito iniciático observado atentamente por los que ya pasaron por este trance hace mucho tiempo, los ancianos. Con el ritual de la mayoría de edad se inicia en los hombres el proceso de transición de la adolescencia a la edad adulta. Estas prácticas refuerzan el carácter, fortalecen la conducta responsable y estrechan los lazos afectivos entre los iniciados. Una vez sacrificadas las cabras, se descuartizan y son depositadas en el suelo sobre hojas de palma, dentro de lo que pronto se convertirá en el alojamiento exclusivo para los nuevos guerreros. Un cercado de punzantes ramas de acacia a la vista de todos. Los que ya se han convertido en guerreros han estado varios meses comiendo lo que podían cazar, pequeños pájaros sobre todo, para no ser considerados furtivos por la ley, o lo que les ofrecían generosamente en los poblados vecinos. Han regresado sanos y salvos y se merecen que se les prepare un banquete anunciado con el cuerno sagrado y los cantos de júbilo para celebrar su nuevo estatus social, el rango que les hará sentirse más fuertes y más valientes.
Los ancianos siguen en todo momento pendientes del ceremonial. Se cocina al estilo barbacoa africana y la silenciosa solemnidad del ambiente solamente está interrumpida por los sonidos del cuerno y los salmos que se repiten sin descanso. Una música de fondo para amenizar la degustación por separado de la carne a la brasa. En casi toda África, la mayoría de este tipo de rituales incluyen acciones de separación ceremonial, donde los jóvenes se aíslan física y psicológicamente del grupo durante un tiempo, periodo en el que dejan atrás su naturaleza anterior, experimentan una muerte simbólica y renacen convertidos en hombres transformados. En algunas tribus, a veces hay también una especie de reintegración, en la que los iniciados adquieren un nuevo nombre o incluso títulos de dignidad y derechos específicos en colectividades regidas normalmente por sabios ancianos. Los ancianos son impasibles con estos guerreros que comen con apetito y también son inalterables algunas pautas femeninas, como conservar las vísceras para usarlas en conjuros de hechicería. Durante un tiempo los guerreros están incomunicados, aunque tan solo les separe del resto de la gente que asiste a la ceremonia una simple barrera de ramas de acacia enzarzadas. Cuando los protagonistas de la ceremonia salen de su encierro, inician un baile circular alrededor de lo que ha sido su pequeño cautiverio. Ya son mayores de edad y felices por su libertad y por haber cumplido con la tradición, van hacia el poblado para anunciar con sus saltos el sonido inconfundible del cuerno y sus cantos, que ya son jóvenes Morani. La alegría se contagia y en todo el poblado se propaga el entusiasmo por la buena nueva. El final es la procesión solemne, encabezada por las mujeres, que seguidas de los ancianos terminará en éxtasis musical. A partir de ahora, los guerreros Morani, según las reglas que establece el Código de Costumbres Rendile, deberán elegir una joven de su mismo poblado y contraer matrimonio pronto. A veces no hay alternativas, y el secreto de la permanencia como tribu se basa en el peregrinaje. Algunas veces el destino te obliga a vivir de forma inestable, aunque la tierra ocupada sea, según la tradición, un regalo de los dioses. Y eso es lo que les pasa a los Rendile, que para seguir existiendo
tienen que poner a prueba su fortaleza unas cuantas veces al año y convertirse en ganaderos nómadas del desierto para mantener vivas sus costumbres en los escasos lugares donde el agua y la vegetación están presentes. Y a pesar de todas sus fatigas, saben aprovechar los escasos recursos de un territorio empobrecido por culpa de la incesante presión humana. Disfrutan con lo poco que tienen. Son muy sociables, sonríen con facilidad, aman sus bienes más preciados y además de una extraordinaria habilidad manual, tienen ritos ceremoniales únicos. Sus viviendas, denominadas manyatas, son fácilmente desmontables, de manera que todas sus piezas puedan ser transportadas sin esfuerzo. El camello es su fuente de riqueza. La sabiduría reside en los ancianos. El espíritu musical siempre está presente. Y no les preocupa el futuro, porque los padres se encargan de transmitir de generación en generación una cultura que para ellos es sagrada. Son los eternos nómadas de un desierto rutinario en el que cualquier cosa se festeja a ritmo vibrante, con el dinamismo típico de los que llevan la felicidad en las alforjas de sus caravanas familiares. Tradiciones, perseverancia, leyendas, ritos, ceremonias, resistencia y resignación, ingenio, obediencia y respeto. Todo eso son los Rendile, un pueblo con porvenir que recuerda de dónde viene y a dónde va. Y cuando anochece, cuando en la oscuridad renacen las tinieblas del pasado, entonces se iluminan los pensamientos. Ahora sabemos que tenemos que respetar a los árboles y a los animales, cortar y cazar sin destruirlo todo. Si hacemos esto que os digo, el bosque de nuestros antepasados volverá con todo su esplendor. Y tal vez tarden muchos años en volver el bosque y los animales salvajes. Pero mientras tanto, los Rendile no se rendirán y seguirán siendo cazadores de sombras.